Radio Jalca Cuentos Universales. Un lugar para escuchar relatos, cuentos e historias de la tradición oral. Nos acercamos a ti para contarte historias y darte a conocer el mundo y el significado de los cuentos. Mi nombre es María Eugenia Marcos y soy integrante del grupo Jalca Cuentos Universales. Hoy quiero compartir con vosotros una experiencia vivida en medio de la pandemia. Cuentos para el abuelo fue la respuesta a una necesidad, pero antes os voy a presentar la historia que vamos a escuchar. El cuento que he elegido para hoy se titula La raza de la gente. Este cuento lo recopilé, creo que de internet, hace muchísimo tiempo y lo puse en una carpeta junto con otros muchos que había titulado Cuentos sanadores, como si de una premonición se tratase. La historia de la que hablamos es sorprendente, pues nos habla de valores, nos habla de gentes con corazón, de gentes que tienen palabra y la cumplen. Nos habla de las gentes que son capaces de confiar en los demás en las situaciones incluso más adversas. En los tiempos que ahora vivimos, esa raza de gente, entendiendo raza como sinónimo de calidad, todavía existe y es la que nos reconcilia con nuestros semejantes en medio de tanto desconcierto. Vamos allá con nuestra historia. La raza de la gente. Había una vez un hortelano que estaba trabajando en su huerta cuando llegó hasta allí un pastor con sus camellos y se paró justo al lado de la valla. Uno de los camellos estiró lo suficiente el cuello como para alcanzar una manzana que había en un magnífico árbol que estaba pegado junto a la valla. El hortelano, al ver que el camello se comía la manzana, se puso furioso y cogió una piedra y se la tiró al camello con intención de distraerle y alejarle del árbol. Pero la piedra le dio en un mal lugar al camello y éste cayó muerto. El pastor, al ver que uno de sus mejores camellos había caído muerto, agarró la piedra y sin pensárselo dos veces, en la misma dirección, tiró la piedra. Y esta vez tuvo la mala fortuna de que le dio en la cabeza al hortelano y éste pues también cayó muerto. Los hijos del hortelano, que habían presenciado toda la situación, se fueron a por el pastor. Lo agarraron del cuello con intención de ahogarlo, pero a los gritos de unos y otros llegaron los vecinos del pueblo, que pudieron separarlos afortunadamente antes de que la cosa fuera a mayores. El pastor se disculpaba una y otra vez diciendo que había sido un accidente y les ofreció un pago por la sangre, que era una costumbre propia de aquel lugar, como compensación a la muerte del padre. Pero los hijos del hortelano no querían ni oír hablar de pagos ni de dinero. Así que en esas circunstancias, el pastor fue llevado ante el juez. El juez, cuando escuchó la historia, llegó a la conclusión de que efectivamente había sido un desgraciado accidente y que el camellero era un buen hombre. Así que volvió a insistir en el pago por la sangre. Pero los hijos del hortelano solo gritaban justicia, justicia, vida por vida, vida por vida. Y en esas circunstancias al juez no le quedó más remedio que aplicar la ley. Y el camellero pues fue llevado a prisión. A los pocos días se preparó en la plaza pública la ejecución, fue llevado el reo y allí se habían reunido los hijos del hortelano, los vecinos, los conocidos, en fin, todo el pueblo que no querían perderse aquel espectáculo. Cuando estaba a punto de llevarse a cabo la ejecución, el reo se volvió al juez y le dijo: Señor, necesito que me dé 3 días para resolver un asunto que solo yo puedo resolver en mi pueblo. La gente empezó a reírse, a hacer comentarios. Este tío está loco. Pero el pastor insistió ante el juez: Señor, es que es de suma importancia que yo pueda volver a mi pueblo y en estos 3 días deje arreglados todos mis asuntos.
que alguien quede en mi lugar, como garantía de que yo volveré para ser ejecutado. Para entonces, las carcajadas de la gente se oían y retumbaban en toda la plaza. El camellero se volvió hacia la multitud y dijo: pero bueno, ¿es que ya no queda la raza de la gente con corazón? El silencio se podía cortar en la plaza. Un hombre anciano se levantó y dijo: yo me quedaré en tu lugar, para demostrar que la raza de la gente con corazón todavía existe. El juez aceptó el cambio, pero le advirtió al camellero que si al tercer día no había vuelto, aquel hombre sería ejecutado. En estas circunstancias, el camellero partió y el viejo quedó en lugar del reo. Al cabo de los 3 días, nuevamente se preparó todo para la ejecución. Ya el reloj marcaba la hora cuando el camellero no había aparecido. Los comentarios iban desde: bueno, va a volver, menuda manera de librarse de la pena de muerte. ¡Buah! Pero la pregunta que más se hacía la gente era si el juez sería capaz de ejecutar al viejo. Justo cuando el juez estaba a punto de dar la orden y el verdugo tenía la espada en todo lo alto, alguien gritó: ¡esperad, esperad! ¡Viene un hombre a caballo, esperad! Efectivamente, una figura sudorosa y polvorienta se bajó del caballo frente al juez. Era el camellero. Hombre, dijo el juez, no esperaba verte por aquí. Y además, no te lo hubiera reprochado. Señor, dijo el camellero casi ofendido, yo tenía que volver para demostrar que la raza de la gente con palabra existe. Y aquí estoy. Está bien, dijo el juez, toma tu lugar. Pero antes de llevar la ejecución a cabo, cuéntame qué era eso tan importante que tenías que hacer en tu pueblo. Señor, una viuda de mi pueblo me había encomendado su dinero y sus pertenencias, y yo las había escondido en un lugar que solo yo sabía. De no haber vuelto, hubiera sido la ruina para esta mujer y la deshonra para mi familia si la gente del pueblo hubiera pensado que yo había huido con el dinero. Por eso tenía que volver, señor, para demostrar que la gente con palabra todavía existe y la gente en la que se puede confiar todavía existe. El juez se quedó pensando cómo iba a llevar a cabo aquella sentencia, cómo iba a matar a aquel hombre después de lo que le había contado. Entonces se volvió hacia los hijos del hortelano y les dijo: por el poder que me otorga ser juez, os ordeno que aceptéis un pago por la sangre de vuestro padre. Y así se hizo. A los hijos del hortelano no les quedó más remedio que aceptarlo. El camellero, desconcertado, le preguntó al juez: pero, señor, ¿por qué habéis cambiado la sentencia? ¿Por qué me habéis perdonado la vida? Para demostrar que la raza de la gente compasiva también existe. Y esa fue la respuesta del juez. Pues bien, esta historia que acabamos de escuchar son de aquellas que yo siento que nos sanan, que nos reconcilian, que llegan dentro. Y quizás pues por eso la incluí en Cuentos para el Abuelo, que como ya os he comentado antes, es una iniciativa que nace de una necesidad. En el mes de mayo, a raíz de la pérdida de mi madre en una residencia de mayores, mi padre, que estaba afectado por la COVID, no solo se queda aislado, sino que además tiene que hacer un duelo en soledad. Algo muy difícil, porque nosotros somos muy familiares. Y se queda sin la posibilidad del contacto físico, del abrazo, de un consuelo tan necesario, ¿no?
Pero en aquellos días tan complicados de transitar, fue cuando se me ocurrió la idea de leer cada noche un cuento para él, de grabarlo, como una manera de conectar con él, de sacarlo de aquel dolor y aquella angustia. Noche tras noche grababa historias que compartía con él y con el resto de mi familia. Y estos a su vez empezaron a compartir los audios con amigos, con amigas, vecinas, compañeras de trabajo. Y poco a poco aquello tomó una dimensión para mí desde luego no imaginada. Empecé a recibir comentarios acerca de lo que los cuentos significaban para aquellos que los recibían. Había de todos los tipos, pero lo que más llamaba la atención eran cosas como gracias, los escucho cada noche, me ayudan a dormir, gracias porque me tranquilizan, no dejes de grabarlos, o gracias porque me sacan de la rutina del confinamiento, o simplemente cosas como gracias porque me ayudan a sentirme menos sola y angustiada. Durante casi 2 meses, estas grabaciones, que estaban entre los 2 y 7 minutos, fueron un bálsamo para conocidos y desconocidos. Y a través de estas historias, o quizá por causa de ellas, pues se sintieron menos solos, o tal vez menos angustiados, no sé, quién sabe. Pero yo sé por experiencia, porque llevo muchos años contando historias, que estas tienen el poder de parar el tiempo mientras las escuchamos, de transformar nuestra realidad. Y es en esos pocos minutos que duran, pues que de alguna manera nos hacen sentir mejor, nos acompañan, nos reconfortan y sin darnos cuenta, creo yo, pues de alguna manera también nos sanan. Hoy está con nosotros Luis, mi padre, que ha sido el principal receptor de aquellos cuentos para el abuelo y que nos va a hablar de su experiencia. Hola Luis y bienvenido al programa. Hola María Eugenia. Me gustaría que nos dijeras qué significó para ti esta experiencia narrativa en esos momentos. Pues mira, en momentos tan crudos como he tenido que soportar, para mí ha sido una experiencia inolvidable, una relajación y un sentirme menos agobiado como lo estaba. Los cuentos a mí me gustan mucho, son muy bonitos, algunos son preciosos. Y entonces me entretienen, me ausentan un poco de este mundo tan movido que tenemos. ¿Qué dirías que te aportaron esas narraciones? Pues me aportaron mucho, María Eugenia, me aportaron relajación, me aportaron una cierta felicidad dentro de la amargura que yo tenía por esos días tan malos que he tenido que pasar. Los cuentos son todos tan bonitos y algunos son preciosos que te endulzan la vida. Entonces, cuando los escuchas, sientes un bienestar. Yo, al menos, procuro escucharlos todos los momentos, todos los días en que el trabajo me lo permite. Pues la verdad, Luis, te agradecemos mucho tu presencia aquí en el programa. Te agradecemos mucho que hayas compartido tu experiencia, porque estamos seguros de que mucha gente vive situaciones similares y los cuentos han sido, en parte, esa experiencia que tú hoy nos has comentado. El agradecido soy yo. Mi agradecimiento es el que os quiero manifestar. Seguir con esta bonita labor que tanto bien hacen a las personas que ya somos mayores
y además si tenemos algún tipo de problema, nos hace feliz. Para terminar, quiero haceros un pequeño obsequio y os invito a escuchar una breve historia atribuida al gran filósofo griego Euclides y que se titula El soporte del mundo. Esta historia está recogida en un maravilloso libro de Jean-Claude Carrière que se titula El círculo de los mentirosos. El gran Euclides estaba un día dando clase y entre otros temas hablaba acerca del mundo. El joven Ptolomeo, que sin duda era su mejor alumno, levantó la mano y le preguntó sobre qué sostenía el mundo. Euclides detuvo la clase y le dijo: pues, querido Ptolomeo, se sostiene sobre los hombros de un enorme gigante. Ptolomeo, al oír la contestación, bajó la cabeza y la clase continuó. Pero unos minutos más tarde, el joven Ptolomeo volvió a levantar la cabeza y se atrevió a preguntar al gran maestro sobre qué se sostenía el gigante. Nuevamente, Euclides pacientemente detuvo la clase, volvió a mirarle y con un gesto resignado le dijo: pues verás, Ptolomeo, se sostiene sobre el caparazón de una enorme tortuga. Y de inmediato, sin esperar otra pregunta de su alumno, Euclides añadió con severidad y alzando la voz: y ya te digo que debajo de la tortuga solo hay tortugas. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Confiamos en que haya sido de vuestro agrado. Os damos las gracias por escucharnos y seguirnos a través de nuestros diferentes canales de Facebook, YouTube y podcast, en donde encontraréis muchas más historias de Jalca Cuentos Universales. Os esperamos. Cada 15 días tenemos una cita contigo y con las historias. Gracias por estar ahí y escucharnos.